Volvemos con la noticia del día, actualizamos la información, lo que está sucediendo en el Nevado del Ruiz, que ya está en una alerta naranja. Estas son las imágenes que les vamos a mostrar a continuación, que se han venido registrando desde hace 48 horas. Hay una fumarola. Dice el Servicio Geológico Nacional que hay por lo menos 9.600 réplicas en menos de 24 horas. Esto ha llevado a que las autoridades tomen la decisión de subir el nivel de alerta a alerta naranja. Y ya se empiezan a preparar todos los planes de contingencia de manera preventiva. Ustedes saben que un episodio de estos no se puede predecir, al igual que un terremoto, como lo veíamos en la primera hora de noticias con el experto geólogo que nos explicaba sobre estas situaciones. Vamos entonces a Manizales. Carolina, vuelvo contigo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo nuevo sobre esta situación del volcán Nevado del Ruiz? Joanny, muy buenas noches. Hace pocos minutos el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, lideró una reunión con las autoridades y organismos de la región centro-sur del departamento, al ser la primera zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz. Allí se analizó y se activó los planes de emergencia de cada municipio. A esta reunión también acudieron los gremios del departamento. En los últimos 3 días se tuvieron reportes históricos de la actividad del Ruiz, más de 11.000 sismos al interior del volcán asociados al fracturamiento de roca. El nivel de actividad naranja que indica que existe la probabilidad, es una probabilidad de que en días o semanas el volcán Nevado del Ruiz pueda llegar a ser una erupción. Los alcaldes municipales de la zona de influencia al volcán deberán socializar e implementar los planes de evacuación y sistemas de alerta. Digamos que la evacuación sería ante un peligro inminente, una erupción inminente. En este momento sí tenemos restringido el acceso al parque. El personal de salud también debe estar en alistamiento. Para declarar alerta naranja hospitalaria. Esto implica que cada gerente y director médico tiene que garantizar la permanencia de su talento humano en salud en la ciudad. Las autoridades pidieron a la comunidad evitar desplazamientos alrededor del volcán Nevado del Ruiz durante la Semana Santa. Ya serán las autoridades nacionales quienes evalúen la posibilidad de implementar un puesto de mando unificado en la región, informó para Red Más Noticias Carolina Hurtado. Gracias, Carolina. Paula, vuelvo contigo a estudio. Estamos muy pendientes de esta situación del volcán Nevado del Ruiz, pero también hay otras noticias de coyuntura nacional bien importantes. El plan Éxodo, lo que va a pasar con Viva Air, en fin. Adelante, Paula. Pues bueno, le cuento que los anuncios del gobierno, Giovanni, ya que usted pregunta por esta crisis aérea que está siendo tan complicada, pues se centran en esas acciones penales que el gobierno estaría contemplando se podrían tomar. Hace pocos minutos se refirió a este tema el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y así explicaba los pasos que vendrían. Respecto de Ultra, adelantan investigaciones la Superintendencia de Transporte, donde existe la posibilidad muy inminente de una toma de control de la administración. En segundo lugar, la Superintendencia de Industria y Comercio. Y 3, analiza nuestro ministerio la posibilidad de instaurar acciones penales y de otra índole respecto de la forma en que se procedió. 1, desconociendo las normas del RAC, Reglamento Aeronáutico Colombiano, que disponen cuáles son las formas y los procedimientos para suspender o cesar las operaciones. Fueron desconocidas. Y en segundo lugar, estamos analizando qué pasó con los más de 377.000 tiquetes vendidos para un año de operación. ¿Dónde está esa plata? Es la plata de los pasajeros, es la plata que vamos a defender. Y si encontramos que se configuren conductas penales, tipificables como tal, no nos va a temblar la mano para que en Colombia se respete el Estado de Derecho, el principio de legalidad de los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Bueno, y más anuncios. Avianca ofrecerá vuelos a San Andrés desde Bogotá, desde Cali, también desde Medellín durante la Semana Santa. Se trata de un plan de ayuda en medio de la crisis aérea que se ampliaría hasta el 11 de abril, esta ayuda, y busca dar solución a unos 600 pasajeros. Estamos poniendo 6 vuelos adicionales en los próximos días para un destino impactado de manera muy complicada por esta crisis del transporte aéreo que es San Andrés. Más que eso, y con una iniciativa inédita en coordinación con Aerocivil,
y el Ministerio de Transportes estamos haciendo una operación simultánea de 4 aviones que van a salir esta madrugada al mismo tiempo desde Medellín, Cali y Bogotá, y que van a permitir transportar todos los pasajeros que están hoy en la isla sin tiquete aéreo de vuelta a sus casas, pero también llevar cerca de 700 pasajeros que puedan seguir su sueño e ir a pasar sus vacaciones en la bonita isla de San Andrés. Muy importante anuncio para quienes están en San Andrés, porque hay que decir que está aumentando el drama de miles de personas en los aeropuertos del país. En El Dorado, por ejemplo, la situación no es fácil. Allí muchas personas llevan ya varias horas esperando que les den una solución después de que se conociera este cese de actividades de Ultra Air. Muchas familias que tenían sus planes, sus tiquetes ya comprados para esos días de Semana Santa, no saben qué va a pasar con ellos y la espera se ha convertido en tortuosa. Con el paso de las horas, el drama para cientos de usuarios de Ultra Air en el aeropuerto El Dorado de Bogotá aumenta. Familias enteras que tenían la ilusión de pasar unas inolvidables vacaciones de Semana Santa, ahora viven un viacrucis. Entre ellos están Daniel Steven Naranjo y su esposa, quienes habían comprado tiquete con destino a Cartagena para que su hija conociera el mar. Digamos que más que todo era por vacaciones, íbamos a llevar a mi hija pues para que conociera el mar, para que pues se distrajera de su colegio, era pues unas vacaciones familiares, pero pues tristemente Ultra pues nos desilusionó a todos y pues tristemente estamos ahorita pues haciendo fila acá en Avianca a ver si al menos podemos comprar unos tiquetes para poder viajar. Ambos son funcionarios y aún no creen la situación por la que están pasando. Yo soy policía, trabajo en el Palacio de Justicia, soy patrullero y pues mire, tristemente esto también nos pasa a nosotros. Ahora temen que el esfuerzo que hicieron durante meses por vivir una travesía de ensueño se esfume por culpa de una compañía. Ya casi más de 6, 8 meses ya teníamos el ahorro, lo compramos en diciembre, pues con las vacaciones programadas y pues tristemente esto pues nos quitó tiempo, plata y pues muchas cosas. Y así como Daniel Steven y su esposa, cientos de personas siguen haciendo largas filas esperando una solución. Algunos necesitan viajar con urgencia. Lo compré el 21 de marzo, iba para Cali el 4 de abril a las 6 de la tarde y me llegó un correo electrónico el día antes de ayer en la noche donde me dicen que haga entre por peticiones, quejas y reclamos y solicite la devolución del dinero, nada más. Voy a visitar a mi mamá que estaba en delicado estado de salud. Primero dejaron que se quebrara Viva y nos perjudicaron. Yo tenía un vuelo para Lima y fui perjudicado terriblemente. Y yo no sé qué está pensando el señor presidente de la República o el señor ministro de Transportes. Mire, ahora dejaron quebrar por falta de gestión de gobierno eficiente y oportuna que se quebrara ahora Ultra o que cerrara operaciones. Y entonces, ¿hasta dónde nos van a llevar con esto? ¿Será que también van a llevar a Avianca a la quiebra? Aunque aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo han ofrecido planes para reubicar a los damnificados de Ultra Air, varios viajeros se siguen quejando por el sobrecosto que deben pagar para que los reubiquen. Aún así, no pierden la esperanza de poder viajar pronto. Uno de los aviones presidenciales y 2 de la Fuerza Aérea han ayudado a trasladar a un buen número de pasajeros afectados en medio de toda esta crisis. Pues para varios de ellos ha sido toda una aventura viajar en el avión en el que se transporta casi a diario el presidente de la República. 2 aviones de la Fuerza Aérea fueron destinados para evacuar pasajeros de San Andrés, Cartagena y Río Negro. El traslado de los viajeros se dio luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara destinar aviones militares para ayudar a las personas que se encontraban varadas en varias ciudades, luego de que la aerolínea Ultra Air cancelara todos sus vuelos luego de haber vendido centenares de tiquetes. Es así como en un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea fueron transportados los primeros 240 pasajeros que desde hace 2 días permanecían en el aeropuerto de San Andrés para llegar a sus hogares en Medellín, Cali y Bogotá. Entre las vivencias de sus vacaciones, muchos por primera vez experimentaron lo que era subir en uno de los gigantes de la Fuerza Aérea. La verdad nos cogió de manera sorpresiva, nos encontramos en la ciudad de Cartagena y cuando vimos los noticieros y diferentes redes sociales que de manera inmediata suspenden las operaciones, pues entramos en preocupación, nos acercamos al aeropuerto a ver qué solución nos brindaba la aerolínea y pues la verdad no recibimos atención, entonces nos contactamos con la autoridad
de la aeronáutica civil. Iniciamos esta operación desde el aeropuerto de transporte militar Catam en la ruta Bogotá-Cartagena. Aquí en Cartagena inicialmente recogimos o abordamos 15 pasajeros en tránsito hacia la ciudad de Santa Marta, donde recogemos otros 14 y procedemos hacia la ciudad de Bogotá para un total de 29 pasajeros. En vista que el presidente Petro, entre sus instrucciones, dio la de usar uno de los aviones presidenciales, a finales del día el Fokker 1 también ayudó a transportar 40 pasajeros desde Cartagena y Santa Marta. No, pues la verdad es una experiencia única, jamás pensamos estar en un avión presidencial, la verdad es un avión elegante, bonito. El gobierno decidió poner a disposición estos aviones de las fuerzas militares debido al caos que se desató en algunos aeropuertos donde viajeros desesperados buscaban subirse en aviones de otras aerolíneas. El presidente Gustavo Petro señaló que se encuentra evaluando las afectaciones con el ministro de Transporte y la Aeronáutica para determinar cómo superar la emergencia. Al final de estas accidentadas vacaciones, con lo que es calificado como una colombianada, estos turistas celebraron el regreso a sus hogares. Bueno, así es, por lo menos en medio de tanta incertidumbre, para estas personas fue una experiencia que de seguro será inolvidable, pero lo que se necesita aquí es una solución a largo plazo y sobre todo sostenible. Y para buscar esas salidas a ese colapso que está viviendo el sector aeronáutico del país, desde el Congreso justamente están proponiendo incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo para volver a reducir a 5% el IVA a los tiquetes de avión. El Centro Democrático anunció que va a radicar un proyecto para ese fin. La reforma tributaria volvió a subir el IVA a los tiquetes aéreos al 19%. En ese momento, varios congresistas advirtieron el golpe que esto significaría para el sector aeronáutico. Desafortunadamente el gobierno no nos escuchó. En la reforma tributaria radicamos una proposición para ampliar el plazo de esa vigencia de estos beneficios tributarios que tenía el sector turístico. Pocos meses después, el gobierno evalúa volver a rebajar este impuesto para hacerle frente a la crisis por la quiebra de 2 aerolíneas. Un grupo de congresistas busca incluir un artículo para este fin en el Plan Nacional de Desarrollo. Le solicitamos al gobierno, a través de una proposición, añadir un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo que reduzca IVA de tiquetes aéreos a 5% nuevamente. En estos momentos de incertidumbre en la industria aérea, esto beneficiaría enormemente a viajeros y al sector turismo. Como plan B, el Centro Democrático anunció que radicará un proyecto para reducir el IVA a los boletos aéreos. Y vamos a radicar proyecto de ley ante el Congreso de la República para bajar nuevamente al 5% el IVA de los tiquetes aéreos. Esto busca reactivar la economía, el turismo e incentivar para que todos los colombianos puedan movilizarse y puedan utilizar el transporte aéreo. Se espera que después de Semana Santa se discuta en el Congreso la inclusión de este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ahora buscando las autoridades por todas partes, ¿qué clase de soluciones puede haber no solamente para los pasajeros perjudicados por la crisis de Ultra Air, pero también por la crisis de Viva Air, sino aparte de eso tratando de ver cómo se controlan daños en todo el sector aeronáutico? Evidentemente, la cantidad de medidas y la diversidad de medidas que van desde tratar de resolverle la situación a los pasajeros que se quedaron con tiquetes comprados para Semana Santa y posteriormente hasta tratar de evitar que haya daños colaterales en el resto del sector, pues son variadísimas, tan variadas que hasta incluso ustedes han visto una de las medidas más promocionadas por parte del gobierno es poner al servicio de los pasajeros aviones de la FAC, avión presidencial, etcétera, etcétera. Habrá que hacer la cuenta con un ábaco para saber de la cantidad de tiquetes vendidos de uno y otro, de una y otra quiebra, de una y otra aerolínea, cuánto se demorarían los aviones de la FAC y el avión presidencial en llevar a toda esa cantidad de gente. Casi que sería una medida que no sería significativa para resolver el problema. Pero sí hay algo que es fundamental. Acuérdense ustedes la naturaleza de la crisis de estas 2 aerolíneas. Aerolíneas de bajo costo, pequeñas, con márgenes muy reducidos, márgenes entre los costos y los ingresos. Pequeñas quiere decir que no tienen un gran músculo financiero. Por lo tanto, cualquier aumento en costos, en este caso, aumento de la tasa de cambio, la mayoría de los costos de las aerolíneas están en dólares, más aumento del precio del combustible, sube costos de manera significativa y las hizo estallar a las 2. Y en ese contexto viene la gran pregunta.
Si ahora se trata de bajar costos y hay una iniciativa, que es lo que estamos justamente atestiguando en este momento, de congresistas, de meter una reducción del IVA a los tiquetes aéreos en el plan de desarrollo, tendría sentido el que el año pasado se hubiera subido la tarifa de los tiquetes aéreos, del IVA a los tiquetes aéreos, justamente dentro del mismo gobierno, en el mismo ciclo político, en el mismo ciclo económico. Es decir, condiciones prácticamente no han cambiado. Ya hasta se había dado la devaluación y se había dado el aumento del precio del combustible a nivel internacional. Esto significa que es posible que sea una medida que ayude, no va a ser definitiva, pero ayuda a dinamizar el sector y ayuda al bolsillo de los pasajeros en medio de la desaceleración, pero pone en tela de juicio el criterio de quienes hace apenas unos meses estaban votando a favor de aumentar el IVA para los tiquetes aéreos, cuando ya se veía lo que se venía en costos de las aerolíneas, en situación del entorno, y ahora, con las mismas circunstancias, deciden, ahora sí, le vamos a bajar el impuesto a estos tiquetes. Un último dato, acuérdense ustedes que en el plan de desarrollo cabe casi que cualquier cosa. Por lo tanto, esta medida y algunas otras más las veremos en discusión en las próximas semanas. Trabajadores y empresarios del sector del petróleo están siendo amenazados por el ELN en Arauca. Llegaron ahora a Bogotá para pedirle al gobierno garantías de seguridad, pues dicen que esta situación ha dejado millonarias pérdidas para ese sector. Un SOS enviaron desde Arauca a Bogotá empresarios petroleros de ese departamento que están siendo amenazados por el ELN. Así quedaron notificados en un panfleto de esa guerrilla en el que advierten que toda actividad de suministro y transporte debe quedar suspendida hasta nueva orden. Que no podemos salir a trabajar, que las empresas no pueden salir a laborar del ELN, sino pues que nos atenemos a las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser la quema de los vehículos o la muerte de los trabajadores. El conflicto armado que se vive allí tiene a más de 800 trabajadores directos, casi 2.000 personas indirectas perjudicadas sin recibir ningún tipo de salario. Un llamado al que se unió la presidenta de la Cámara de Comercio de Arauca, quien aseguró que por cuenta de esta situación son millonarias las pérdidas económicas. Al no tener flujo económico de ingresos, pues obviamente nuestros microempresarios, que son el 96% de nuestra mapa empresarial, se ven afectados porque no hay efectivo y las ventas se disminuyen muchísimo. Y pese a que han sostenido encuentros con las autoridades regionales y el gobierno nacional, no hay soluciones sobre la mesa. Ya se han tenido varias reuniones desde que empezó esta problemática, nos hemos reunido desde los diferentes actores con el gobierno nacional, con el comisionado para la paz, quien ya conoce también la situación, pero no, más allá de estas reuniones no se ha tenido ninguna respuesta. Red Más Noticias se comunicó con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien aseguró que Danilo Rueda rechazaba cualquier afectación a la población civil por parte de los grupos armados. Entre tanto, la policía de Arauca informó que se está garantizando las condiciones de seguridad en esas áreas y que la Fiscalía avanza en las investigaciones por las denuncias de amenazas del ELN. Bueno, estas restricciones que les están imponiendo, con las cuales amenazan y mantienen permanentemente a raya el ELN a las empresas petroleras en el departamento de Arauca, no son para nada nuevas. Si revisamos meses atrás, si revisamos incluso años atrás, siempre han existido esta clase o de amenazas o de fenómenos extorsivos o de llevar a la práctica algún tipo de restricciones, incluso atacando el mismo oleoducto por una parte, las empresas por otra parte, del lado del ELN. Y eso da lugar a varias reflexiones. Primero, ¿por qué el ELN ensañado contra la industria petrolera? No es, como dicen algunos, una especie de sensibilidad ambiental que estaría muy sintonizada con la que hoy en día se discute en muchos ámbitos, incluso dentro del mismo gobierno, de tratar de ir reduciendo la importancia de la industria petrolera en la economía. No, hay un factor ideológico y una causa ideológica de todo esto que viene de mucho tiempo atrás, de antes de que el cambio climático estuviera amenazando el futuro del mundo. Y tiene que ver con que las empresas petroleras son vistas por el ELN, y no solamente por el ELN, como un capital extranjero explotador.
explotador de los recursos naturales, explotador de las riquezas del país, explotador incluso de la riqueza económica y no solamente natural del país. Y en esa medida los tiene entre ojos. Pero fuera de eso, pues es una fuente bastante rentable y bastante atractiva de extorsión, de chantaje al país, etcétera, etcétera. De allí el origen de esta animadversión del ELN hacia la industria petrolera. Segunda reflexión al respecto. ¿El gobierno tiene o no tiene las condiciones para poner protección a las distintas empresas petroleras ante estas no solamente amenazas, sino también ataques de la subversión en Colombia? Pues parecería que esto cae bajo el mismo fenómeno que hemos visto en las últimas semanas en el país, en los últimos meses en el país, y es que hay una cierta retracción de la fuerza pública. Ante la falta de lineamientos claros, ante los mensajes ambiguos, ante los mensajes dubitativos del ministro de Defensa, del presidente de la República, pues la fuerza pública de alguna manera, si bien está vigilando los distintos activos estratégicos del país, también está como a la espera sin saber muy bien qué hacer. En esa medida, las empresas petroleras tampoco saben muy bien qué hacer. Acuérdense ustedes, por ejemplo, el caso de Emerald Energy, que decidió pues que no sabía ya qué más hacer después de que le llegaron allá los campesinos a incendiarle las instalaciones, y los policías que cuidaban las instalaciones terminaron siendo secuestrados. Respuesta del gobierno, según el ministro del Interior, un cerco humanitario. Ahí está pintado el panorama para la industria petrolera en segundo nivel. Pero fuera de eso, existe la gran pregunta de en qué anda el ELN respecto a las negociaciones. Ya lo hemos dicho con el ataque que se dio en las últimas horas, donde cayeron 9 militares, de ellos 7 adolescentes prácticamente, después del atentado del ELN, pero lo repetimos una vez más. Tiene que ver con que para el ELN esto es como si no hubiera diálogos, como si no hubiera interlocución con el gobierno, como si el gobierno no fuera de izquierda. Es lo mismo que hace 5 años, que hace 3 años, que hace 8 años, que hace 10 años. Una persistencia en sus objetivos militares, una persistencia en sus objetivos extorsivos y una persistencia en mantenerse al margen de la ley, mientras el gobierno dice sí negocio, no negocio, me siento, no me siento. Y allí la gran confianza que tenía el presidente Gustavo Petro de que él era quien iba a acabar con el ELN en 90 días, pues prácticamente se ha esfumado. Mauricio, ya que usted lo mencionaba, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se reunió en Barranquilla con las autoridades locales para tomar medidas en contra de las bandas criminales que tienen azotado al Caribe. Esto viene siendo noticia durante las últimas semanas, pero también allí se refirió al futuro de las negociaciones con el ELN, cuya mesa de negociación por parte del gobierno, recordemos, fue convocada por el presidente a una reunión que avanza justamente a esta hora en la Casa de Nariño. Ante la reunión de emergencia convocada por el presidente Petro con el ELN, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió a esta guerrilla que se tomará una decisión urgente, ya sea continuar con la negociación o levantarse de la mesa. Una decisión puede ser seguir en la mesa, exigiendo el cumplimiento del cese bilateral al fuego con la adopción inmediata de protocolos. Otra medida es simplemente levantarse de la mesa y entender que no podemos negociar bajo los atentados criminales a nuestra fuerza pública o a cualquier colombiano o colombiana en el territorio. Suspender cualquier tipo de contacto, en fin, cualquier posibilidad está sobre la mesa. El alto funcionario agregó que el ELN debe entender que o tienen gestos de paz reales o el gobierno responderá. Por las buenas caminamos muy bien, pero si lo que hacen es retar al pueblo colombiano, estamos listos para la paz total. El ministro del Interior también envió un mensaje a los jefes de las bandas criminales, los costeños, los pepes y los rastrojos costeños que delinquen en el departamento del Atlántico, a quienes les advirtió que si quieren someterse a la paz total, deben cesar la violencia y mostrar respeto por la ciudadanía, porque no se les permitirá tener una doble vida en la que puedan seguir delinquiendo y tener un camino de paz total. La única manera de vincularse a un proceso que se medianamente considere por el gobierno tiene que ser a través de la voluntad real y el respeto a los derechos de los demás. Mientras sigan delinquiendo de esta manera y amenazando a la población colombiana, lo único que van a tener como respuesta son medidas como las que usted sugiere, y es que pidamos más bien que pierdan la totalidad de los beneficios que tienen, si es de casa por cárcel, si es precisamente la solicitud de extradición, porque no queda otro camino que combatirlos en vías de seguridad o en vías
vías jurídicas. Prada señaló que tienen plenamente identificados a los actores violentos que han provocado 5 masacres en el Atlántico con saldo de 18 muertes y anunció que revisarán con el ministro de Justicia y el IMPEC el funcionamiento de los inhibidores de señal en las cárceles del país para evitar que se sigan cometiendo delitos desde los centros de reclusión. Con el señor ministro de Justicia, tener la posibilidad de revisar los inhibidores de señales, qué es lo que está pasando, porque buena parte de nosotros con el celular se va 2 cuadras y se le va la señal, pero no somos capaces pues de inhibir la señal en una cárcel y que se permita la extorsión, así que vamos a preparar una intervención muy fuerte aquí en el territorio del Atlántico para combatir la delincuencia. La próxima semana se llevará a cabo en Barranquilla una cumbre de seguridad que contará con la participación de los ministros de Defensa, Interior y Justicia, la Fiscalía y el IMPEC, donde se revisará con los jueces las acciones a implementar para los casos de los delincuentes pertenecientes a estas estructuras. José Félix Elaforí, miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, calificó de pretensión indebida las intenciones de ese grupo de querer equipararse a la fuerza pública en Colombia. También reiteró que el cese al fuego unilateral es el paso que debe darse ahora en este intento de paz con esa guerrilla y tras los ataques que vienen cometiendo. Yo creo que aquí hay que mandar mensajes positivos a la sociedad. No se han hecho. En otra cosa, yo creo que ha habido una actitud generosa del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. En la mesa han tenido un buen comportamiento, logramos muy rápidamente avanzar en una agenda. Pero yo creo que aquí hay una trinidad muy complicada. Una cosa es Antonio García y otra cosa al parecer son los frentes de guerra en las diferentes regiones. Por lo pronto yo creo que lo que ha hecho el gobierno y lo que ha hecho el jefe negociador es claro. Lo importante es que también sea claro por parte de ellos, porque lo contrario va a ser muy difícil seguir avanzando. Por ello yo soy de los que cree que aquí lo que tiene que abrirse paso es una especie de cese unilateral por parte del ELN, que le dé confianza a la sociedad. Y hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. La noticia es, sin duda, Donald Trump. En un hecho sin precedentes, el expresidente de los Estados Unidos va a comparecer el próximo martes ante un juez de Manhattan por el caso de la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Va a ser este un día clave y además determinante y lleno de simbología. Ni el asalto al Capitolio ni el fraude fiscal de su imperio lo llevaron a ser imputado. Deberá presentarse ahora a juicio. Esta decisión recae en el fiscal del distrito de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg, el primer fiscal en imputar cargos a un expresidente, y fue quien convocó al gran jurado para determinar si había suficiente evidencia para iniciar un juicio contra Trump y el único que sabía cuándo se votaría la decisión que finalmente llevó a presentar los cargos contra el expresidente, quien sigue alegando cacería de brujas. Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia. Desde el momento en el que bajé por la escalera mecánica dorada en la Torre Trump e incluso antes de que fui juramentado como presidente de los Estados Unidos, los demócratas radicales de izquierda, enemigos de hombres y mujeres trabajadoras de este país, han iniciado una caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again. La otra semana será determinante en este proceso. Trump se entregaría el 4 de abril y comparecería ante el tribunal para su lectura de cargos como parte de las negociaciones con los fiscales. Podría ingresar por una entrada privada y evitarle la entrada pública frente a los medios de comunicación. Una vez adentro, le tomarán las huellas dactilares y la foto policial, como a todos los que tienen cargos, y aunque en este proceso podría ser esposado, sus abogados evitarán que esto suceda. Si fuera condenado por el cargo de delito grave, enfrentaría una sentencia máxima de 4 años de cárcel, aunque expertos aseguran que sería muy poco probable que esto suceda. Ya sea un delito grave o menor, ya sea que haya múltiples cargos o un acuerdo de culpabilidad, ya sea que se le permita declararse culpable, por el momento podemos esperar que tanto Trump como los fiscales maximicen esta confrontación como teatro político, como lo han hecho. Ya se ha demostrado. Como hemos visto, Trump está elevando su perfil con este juicio, atrayendo tanta atención y presentándose a sí mismo como una víctima. Ahora deberá enfrentarse a un jurado que decidirá si es culpable, mientras sus abogados buscan pasar el juicio a Florida,
porque en Manhattan son mayoría demócrata, mientras en Florida republicanos. En un caso en el que todos tienen algo que decir, el presidente Biden optó por guardar silencio. Una opinión muy diferente a la de quien fue su vicepresidente durante 4 años, Mike Pence. La acusación de un presidente de Estados Unidos por un tema de financiamiento de campaña envía un mensaje terrible al mundo en general sobre la justicia estadounidense, porque hay dictadores y autoritarios en todo el mundo que señalarán eso para justificar su propio abuso de su propio sistema de justicia. Estoy muy preocupado por esto, pero creo que el pueblo estadounidense se dará cuenta. Este proceso no le corta las alas a su sueño de volver a la Casa Blanca, al menos por ahora. La inculpación no impide que avance en su campaña. Según la ley, una persona acusada o hasta condenada tiene derecho a postularse para cualquier cargo de elección popular y de ser elegida, solo con la excepción de haber participado en una rebelión contra Estados Unidos. Bueno, y mucho se ha hablado de todo este escándalo, de sus repercusiones. Pero exactamente qué fue lo que pasó, cuál es la raíz de esta imputación. Les preparamos un recuento del affair que llevó al expresidente Trump a ser imputado. Esta es la historia. Donald Trump has US President Donald Trump. Donald Trump. Stormy Daniels, Justice. A Los Angeles Times. Una noticia que le dio la vuelta al mundo y no es para menos. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente imputado en la historia de Estados Unidos. Stormy Daniels es el nombre artístico de Stephanie Gregory Clifford, la actriz porno nacida en el estado sureño de Luisiana. Con 44 años, una vez más, como lo indica su nombre artístico, ocasionó toda una tormenta, pero política. Daniels empezó a trabajar como stripper a los 17 años y por cosas de la vida se conoció con el expresidente Donald Trump. En 2018, mientras Trump era presidente, aseguró haber tenido en 2006 un affair en uno de los clubes de golf del exmandatario y recurrió a la justicia para declarar nulo el contrato de confidencialidad en el que se basaba el acuerdo. En el programa 60 Minutes de la cadena CBS News dio detalles de su supuesto encuentro sexual con el magnate. Aseguró haber aceptado $130,000 del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio. Cuando se dio este supuesto encuentro, Trump ya estaba casado con Melania. El matrimonio fue el 22 de enero de 2005 en su mansión de Florida en Mar-a-Lago y un año después nació Barron, el único hijo de la pareja en común. Una aventura que se habría dado mientras Melania se recuperaba del parto de su hijo con Donald Trump y por la que el mandatario enfrenta ahora consecuencias históricas. Aunque se trata de una causa menor comparado a las otras investigaciones en curso contra el expresidente, finalmente lo llevó a ser el primer exmandatario en presentarse ante un tribunal. Un gran jurado en Nueva York votó y tomó la decisión inédita de imputar a Trump en la causa por el pago secreto de $130,000 a Stormy Daniels. Trump le habría pagado para que negara haber tenido relaciones sexuales con él y no es ilegal, pero encubrir este pago en su campaña política de 2016 como un pago a sus abogados es lo que lo tiene contra las cuerdas. Haber hecho el desembolso como honorarios legales en la contabilidad de la organización Trump es lo que los fiscales señalan que equivale a la falsificación de registros comerciales, lo que está estipulado como un delito en el estado de Nueva York, y los fiscales podrían alegar que esto viola la ley electoral porque en su intento por ocultar los pagos a la actriz porno buscaba evitar que los votantes conocieran su relación extramarital con Daniels. Trump sigue negando los pagos y el affair y nuevamente asegura ser víctima de una caza de brujas. Solo presentaron este caso falso, corrupto y vergonzoso en mi contra, porque apoyo al pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York. El gran jurado ya presentó los cargos contra Trump y los siguientes días podrían ser determinantes para su vida y su aspiración presidencial. Esta sin duda es la gran noticia internacional de mucho tiempo, y es esta imputación a Donald Trump que empieza a cambiar no solamente las perspectivas de su situación judicial, sino también las perspectivas de las próximas elecciones. Pero vamos por partes.
Recordemos la naturaleza del delito que se le está imputando. Veamos a la luz de esa naturaleza qué chance tiene de prosperar, pero sobre todo veamos también las implicaciones políticas que tiene todo esto. Recuerden ustedes, año 2006, en medio de una de sus correrías, Donald Trump termina pagándole a una actriz porno, Stormy Daniels, para tener sexo con ella. Y pues tienen un affair durante unos días, etcétera, etcétera, todo pago, y después se olvida del asunto. Llega el año 2016 y en el año 2016, cuando ya Donald Trump tiene que enfrentar la realidad de hacer una campaña presidencial, dice: yo voy a tapar aquí todos los huecos posibles que se me puedan filtrar algún tipo de desprestigio. Es entonces donde le dice a una persona, manda a su respectivo vocero a que negocie con Stormy Daniels. Y termina negociando. Todo hasta allí parecería que le funciona a él, porque según su propia filosofía, pues aparentemente con plata se resuelve todo. Es solamente después, cuando se empieza a conocer a través de declaraciones de ella, entrevistas de ella, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó con ese pago que se le dio posteriormente para que no hablara, un pago evidentemente infructuoso. Y aquí está la clave de la naturaleza del delito. No es el delito moral que algunas personas dirían que estando casado y estando su esposa embarazada tuviera esta clase de affairs. No es el delito de algún tipo de acción ilegal de la prostitución en el estado donde ocurrieron todos los hechos. No. Es un delito que tiene que ver con la plata que se pagó en el año 2016, porque esa plata no apareció registrada en los distintos balances de la campaña. Y resulta que era un gasto de campaña, en la medida en que era un instrumento para tratar de evitar que hubiera efectos negativos sobre la campaña. Y al haber ese gasto y no estar registrado, se considera un delito bajo las leyes del estado de Nueva York. ¿Por qué es clave esta precisión de las leyes del estado de Nueva York? Porque aquí puede haber una debilidad grande del caso contra Donald Trump. Y esa debilidad tiene que ver con que la ley que se aplica es estatal, pero la candidatura es nacional. Es decir, si fuera una candidatura estatal, evidentemente habría un vínculo clarísimo entre la falta y el tipo de hecho que se presentó. Pero aquí se usa una ley estatal para un fenómeno que fue de índole nacional. Es posible que por allí se termine cayendo este proceso antes de llegar a un juicio. Pero si sigue prosperando y se llega finalmente a un juicio, la gran pregunta que se hace todo el mundo es: ¿podría Donald Trump ser candidato en caso de que estuviera siendo juzgado? Y ¿esto le fortalecería o le debilitaría su candidatura? Los primeros indicios señalan que aparentemente le fortalece su candidatura. Es decir, que la capacidad de victimizarse, la capacidad de presentarse como alguien perseguido, como alguien que está siendo injustamente puesto contra la pared, es muy alta en Donald Trump y puede capitalizarlo a su favor. Ahora, ¿podría hacer campaña estando en pleno juicio? También podría hacer campaña estando en pleno juicio. Pero todo esto es absolutamente inédito en la política y en el sistema judicial estadounidense. Por lo tanto, habrá sorpresas en el camino, habrá una cantidad de cosas que habrá que evaluar a medida que vayan sucediendo. Por el momento, parecería que esto era lo que estaba esperando Donald Trump para volver a recuperar ese prestigio que tiene entre sus seguidores, que hay que recordar, no son, por lo menos a juzgar por las últimas elecciones, la mayoría de los estadounidenses. Mucha atención, la Procuradora General Margarita Cabello le pidió a la Corte Constitucional que deje sin piso la ley de paz total, una de las principales propuestas del presidente Gustavo Petro. Esta es una información, una petición por parte de la Procuradora que se acaba de conocer. Bien, y también atención a lo que les vamos a contar. El Banco de la República presentó 5 claves para evitar que durante Semana Santa, que es una temporada en la que aumenta considerablemente el uso del efectivo, pues usted caiga en la trampa de recibir un billete falso. Esto es lo que hay que saber. El Banco de la República realiza de manera permanente campañas de reconocimiento de los billetes de la nueva familia que han entrado a circulación en los últimos años. Son 6 billetes que cuentan con elementos de seguridad de última tecnología y de fácil verificación por parte del público. Estos nuevos billetes cuentan con una serie de elementos de última tecnología para evitar el fraude y aumentar la confianza de quienes los usan con regularidad. 3 dispositivos de seguridad que encontramos en los 6 billetes. Iniciamos con la marca de agua. Es una imagen que podemos verificar al levantar el billete al trasluz. Corresponde a una imagen nítida, clara y definida del personaje principal del billete. Entre las 5 claves para conocer un billete están las imágenes y colores.
el alto relieve en algunas imágenes y los textos y las imágenes que se observan al mirar tras luz. Por el reverso podemos verificar en las 6 denominaciones la cinta de seguridad. Una cinta de seguridad que está dentro del papel, pero que los ciudadanos pueden verificar en 3 ventanas. Estas 3 ventanas, para las 3 denominaciones 100, 50 y 20, presentan un cambio parcial de color. Y en las denominaciones de 10, 5 y 2, el cambio de color es total. También se destacan los efectos del cambio de color y movimientos al girar los billetes y la fluorescencia utilizando lámparas de ultravioleta. En el anverso también encontramos la imagen que cambia de color y presenta efecto de movimiento en las denominaciones de 100, 50 y 20.000 pesos. Es una imagen que cambia de color de verde a azul y en simultáneo presenta efecto de movimiento con un círculo en el interior. Cada billete cuenta con sus características de imágenes de personajes, dimensiones, colores y elementos representativos de regiones colombianas. Y hablamos hoy también del desempleo en Colombia en febrero, que fue de 11,4%, un nivel que representa una reducción importante con relación al mismo mes de 2022, eso es lo que reporta el DANE. Las personas mayores se han visto beneficiadas con la creación de puestos de trabajo. La reducción que presentó el desempleo en febrero con relación al mismo mes de 2022 se considera significativa, aunque aún se mantiene en una tasa de 2 dígitos. La desocupación cae de 12,9 a 11,4 y esa caída es estadísticamente significativa. De acuerdo con los datos del DANE, en febrero de este año había más de 22,2 millones de personas ocupadas, lo que significa que hay más de 522.000 personas más trabajando que hace un año. Encontramos un aumento de la población ocupada entre los 2 febreros. En este momento tenemos 22.233.000, con una variación absoluta que es estadísticamente significativa de 552.000 personas. Son los adultos de 25 a 54 años los que están aportando muchas más personas de esta gran variación de 552.000. La población por fuera de la fuerza laboral supera los 14,2 millones de personas. Aquí se cuentan quienes no buscan empleo y contempla a quienes reciben una renta, personas en condición de discapacidad, oficios de hogar o estudiantes, por ejemplo. La tasa de desocupación continúa siendo menor entre los hombres y está en un solo dígito, mientras que en las mujeres sigue siendo alta y se mantiene en 2 dígitos. La misma comparación entre febrero del año anterior y el febrero presente, observamos que la tasa de desocupación de los hombres alcanza un solo dígito, 8,6. La de las mujeres también cae y alcanza ya 15,5. En ambos casos, esta caída es estadísticamente significativa. El DANE confirma que Quibdó, Ibagué y Riohacha se siguen ubicando entre las ciudades con mayor tasa de desempleo, mientras que Santa Marta, Medellín y Manizales las que reportan las más bajas. El transporte y almacenamiento son los renglones que generan más empleo en Colombia. También se destacan comercio, la reparación de vehículos y las actividades inmobiliarias. Vemos que de esta gran variación absoluta de los 552.000, el mayor aporte está en transporte y almacenamiento. Es esta rama de actividad la que está aportando muchos más ocupados. Esta diferencia es estadísticamente significativa e igualmente es estadísticamente significativa actividades inmobiliarias. La informalidad laboral entre quienes trabajan llegó en febrero al 58,4%, lo que indica una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2022.